las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Proclamaremos a las naciones, declararemos tu soberano amor. Perdonados de todo mal, justificados nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Recordaremos, publicaremos las misericordias que hiciste en nuestras vidas. Lo cantaremos a las multitudes, les gritaremos que no hay otro como tú. Perdonados de todo mal, justificados nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Nos diste salvación. Gracias, Señor. Nos diste tu salvación. Buenas tardes, mis hermanos. Saludo la paz de Cristo a todas las iglesias, la iglesia en general, las que nos ven domingo a domingo en nuestra transmisión online en estos tiempos de pandemia. La iglesia Batucomí lo invita al culto de hoy que se está dando inicio. Tenga su Biblia en la mano, prepárese para disfrutar de un lindo culto en la presencia del Señor. Queremos invitar a todos nuestros seguidores, ¿cierto?, en YouTube, que nos ven semana tras semana, a que también visiten nuestras plataformas digitales en Facebook y en Instagram, en Iglesia Batucomí. Ahí está, tal como aparece en la pantalla. Visítenos también en esa plataforma para que conozcas nuestra iglesia, conozcas nuestra congregación y podamos juntos compartir este culto. Vamos a orar para dar inicio a este servicio dominical. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios mío, en esta tarde gloriosa, maravillosa, Señor, que tú nos has regalado, que tú nos has dado, Señor, donde ya ha terminado el día, Señor amado, ha culminado, ha declinado, Señor, la tarde ya se ha oscurecido, Señor mío, y nos preparamos para recibir este culto, Señor, este servicio dominical que en estos tiempos lo estamos realizando a través de esta plataforma, Señor, a través de estos medios digitales que tú pusiste a nuestra disponibilidad, a nuestra disposición, Señor. Queremos rogarte, Padre eterno, que tú tomes control, Señor, de cada movimiento, de cada, Señor amado, persona que en este día, Señor, vamos a dedicar este servicio a ti, Padre. Todo lo que hagamos, de hecho, o sea de palabras, Señor, es para honrar y bendecir tu nombre. Por lo tanto, oramos, Dios mío, para que tú tomes control, Señor, de todos los medios digitales, Padre. Toma control, Dios mío, de las redes sociales. Dios mío, que esto pueda llegar muy lejos, Padre, que este video, que este culto, este servicio traiga bendición, Señor, a los hogares, a las casas, Señor, donde hay necesidades, donde hay angustia, donde hay enfermedad, Señor, podamos llegar a través de este servicio, Padre. Bendícenos, Señor, prepáranos, Padre, prepara, Señor, todo lo que se haga, Señor, en este día, Jehová, está puesto a tu disposición, Señor, para que tú, Dios mío, te glorifique este culto, este servicio. Cada persona, Señor, cada hijo tuyo que participa de este culto, Señor, en el devocional, en la oración, Señor,
en la palabra. Todo este servicio te lo dedicamos a ti, Señor. Todo es para tu honra, tu gloria, Señor. Espíritu Santo, toma control, Dios mío, de los medios de comunicación, Señor. Toma control, Señor, de todo lo que en este día, Dios mío, vamos a transmitir. Padre, que esta onda no solamente, Dios mío, lo transmite la tecnología, sino que tu Espíritu, a través de tu gracia, Señor, se disperse, Señor, por muchos lugares. Queremos cruzar las fronteras, Señor. Queremos llegar muy lejos, Padre, a través de esta transmisión, Señor. Honramos y bendecimos a cada pueblo tuyo, Señor, que se va sumando en este día, a este servicio, a esta transmisión, Señor. Bendice cada iglesia, Señor, de nuestra MIP, Dios mío, de norte a sur, Señor. Bendice las iglesias hermanas, Señor, que se han ido sumando, que han ido, Dios mío, Padre, de alguna manera apoyando este servicio, Señor. Todo lo hacemos para la gloria y la honra tuya, Señor. Todos tus hijos somos un cuerpo, somos una solamente, un corazón, un bautismo, Señor. Una sola fe, Padre. La misión es llevar tu palabra, Señor, es alcanzar las vidas, Señor, para tu gloria, Padre. Por eso que en este día comenzamos este servicio en tu nombre. Comenzamos este servicio para tu gloria y tu honra, Señor. Bendícenos, Señor, a todos los hogares que hoy se conectan, Señor. Que ojalá sean muchos, Padre, a través de esta faja de tierra, Señor. Y que tu Espíritu les dé la gracia a tu siervo y a tu sierva, Señor, que en este día se les ha encomendado, Señor, un servicio. Padre, para la gloria de tu nombre, te pedimos, Señor, tu bendición. Acompáñanos, Señor, en esta transmisión desde el principio hasta el final. Te lo pedimos, Padre, en el glorioso y maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén. Que Dios los bendiga.
Amén. La Padre Cristo, la gracia, Señor Jesucristo, Señor, todo nosotros. Amén. Vamos a leer Mateo 18, ¿quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a Jesús, un niño lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto digo, y si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño, como este, a mí me recibe. Nos saltamos al versículo, capítulo 18, versículo 19 y 13. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Los discípulos le rendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. No se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de aquí. Amén. Que Dios lo bendiga. Esto sería lo más. En los niños. Es fácil, ¿cierto? Porque dice que nosotros tenemos que ser como los niños. Que los niños son sanos, no son malicientes, injurios. Y nosotros tenemos que ser como un niño. No tenemos que hacer lo que éramos antes, que ofendíamos, peleábamos, hacíamos un montón de cosas. Pero los niños lo hacen y se olvidan. Hay personas que alegan con el vecino y se pueden golpear todo, pero están una vida enojados. ¿Cuántas veces en la familia hay personas que se enojan entre ellos mismos y no se hablan con mucho tiempo? ¿Por qué? Porque todavía no han cambiado. Todavía siguen maduros, todavía siguen malicientes, todavía siguen con odio, con rencores. Tenemos que ser como un niño. Esa es la palabra que vamos a dar en esta noche. Tenemos que ser como un niño. Porque si no fuera como un niño, dice, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces, tenemos que ser como un niño. Que Dios lo bendiga. En tu presencia estoy, rodeada de tu amor, y como un niño estoy, quiero tu atención. En tu presencia estoy, rodeada de tu amor, y como un niño estoy, quiero tu atención. Una cosa yo deseo, alegrar tu corazón, que sonrías al oírme, que sonrías al mirarme, que sonrías cuando llego a postrarme delante de ti. En tu presencia
sonrías al oírme, que sonrías al mirarme, que sonrías cuando llego a postrarme delante de ti, que sonrías al oírme, que sonrías al mirarme, que sonrías cuando llego a acostarme delante de ti, que sonrías al oírme, que sonrías al mirarme, que sonrías cuando llego a postrarme delante de ti. Muy buenas tardes, que el Señor te bendiga. Llegamos a esta parte de la transmisión del video donde es importante tomarnos un espacio, distanciarnos quizá un poquito de la alabanza, para reflexionar respecto a la palabra. Las alabanzas, las canciones son muy bonitas, las oraciones son muy personales, muy íntimas, muy sinceras, pero la palabra de Dios es lo más cercano que nosotros tenemos a Dios. Incluso yo me atrevería a decir que su presencia siempre se ve manchada por nuestro emocionalismo, se ve manchada por las cosas que nos sucedieron a lo largo de la semana. Quizás a veces en el pasado nosotros veíamos diferentes reacciones en un culto de los hermanos, y yo le echo la culpa a eso, a cómo nosotros mezclamos nuestra vida con lo que entendemos como presencia de Dios. En cambio, la palabra, la Biblia, nos sirve como una vara de medir a lo que son nuestras emociones y lo que es justamente la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios lo que nos dirige a su divina voluntad. Por eso es importante tomarnos un tiempo para escuchar la palabra. Por eso es importante tomarnos un tiempo y reflexionar en ella, no solo leerla como cualquier libro. Y para la reflexión de hoy, para el mensaje del día de hoy, quiero llevarte al libro de Gálatas. Quiero invitarte a que leamos Gálatas, capítulo 4, en la porción desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Ahí se encuentra la palabra de Dios el día de hoy. Y dice lo siguiente: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de la adopción de hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hoy día quiero hablarte de cómo Dios nos libró de la esclavitud. Te invito a que oremos al Señor. Padre Santo, Padre bueno, Señor, que estás en medio de nosotros, te damos gracias, primeramente porque a pesar de la distancia, a pesar de los problemas que están sucediendo ahora en el mundo, tú te haces presente en nuestra vida. Tú te haces presente en esta reunión, te haces presente en la alabanza, y de esa misma forma quiero pedirte que te hagas presente en la palabra, Señor. Yo no puedo ver los rostros de los hermanos, Señor. Estoy grabando esto días antes de que se publique. Esto es solamente como tu Espíritu Santo obra a través de los medios, Señor, y yo creo como tu Espíritu Santo obra. Así que te ruego, Señor, que en este momento sea tu Espíritu Santo tomando mi vida, sea tu Espíritu Santo tomando las palabras que yo escogí, el bosquejo que yo tengo enfrente, Señor, sea tu Espíritu Santo que predica nuestras vidas, Señor. Desenreda mis pensamientos, desenreda mi lengua, Señor. Tú sabes cuánto me cuesta a veces hablar, Señor, de forma fluida. Así que quiero ponerme en tus manos, Señor,
y que tú seas el mensajero del día de hoy. Yo solo, Señor, un simple mediador entre tu palabra y los hermanos, Señor, porque yo también soy hermano, yo también recibo a través de esta prédica. En nombre de Jesús te agradezco, Señor, y te pido todas estas cosas. Amén y amén. Como yo he comentado en diferentes ocasiones, yo soy muy bueno para ver películas, ¿ya? Y no solo, la verdad, veo muy pocas películas cristianas, películas en general. Y hay un género en particular de cine que yo disfruto bastante, que se llama películas bélicas, que son estas películas de guerra. Hay muchas películas que yo te podría nombrar y que me gustan bastante, y que seguramente tú las has visto en la televisión o quizás has ido al cine, quién sabe. Pero hay una figura que a mí me llama la atención siempre y que me parece súper interesante, que es esta figura del soldado que viene de la guerra, que llega hasta su casa con su esposa, sus hijos, y se enfrenta a la cama, se enfrenta a su habitación. Y al momento de acostarse en la cama se siente incómodo, siente como el colchón parece esponja, como el colchón parece malvaviscos que se lo tragan. Por lo tanto necesita acostarse en el suelo. Sucede que ha estado tanto tiempo fuera de su casa, ha estado tanto tiempo con alerta de guerra en su cabeza, dispuesto a luchar, dispuesto a matar, que llegar a la comodidad le parece extraño. Acostarse en su cama le parece hipócrita, y lo más cómodo para él es dormir en el suelo. Estas personas, a pesar de que viven en un estado libre, se traen la guerra consigo dentro de sus mentes. En este libro que yo traje el día de hoy para que reflexionemos, este libro de Gálatas, Pablo se encuentra escribiéndole a la iglesia de Galacia. En esta iglesia está sucediendo algo súper particular. El grupo judío de este sector está tratando de hacer que las personas, los gentiles, las personas que no son judías, cumplan algunos requisitos de la religión judía, que podríamos identificar como la circuncisión o obedecer lo que es la Torá o la ley. A lo que Pablo responde, a lo que Pablo tiene una respuesta a estas personas judaizantes, que es lo que nosotros nos encontramos acá. Cómo se desarrolló esta transición entre las leyes y la gracia de Dios, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hoy día yo quiero que veamos, o quiero traerte a colación, 3 procesos que fueron llevados a cabo para poder librarnos de la esclavitud. ¿Cómo fue que Jesucristo, a través de su sacrificio, pudo traernos libertad y de qué nosotros éramos esclavos antes? Amén. El primer proceso que yo quiero conversar el día de hoy contigo es el estado inicial, o ese estado de condenación. Este proceso donde Dios nos encuentra. Y es importante saber dónde estábamos para saber también hacia dónde Dios nos está llevando. Y Pablo lo describe de esta forma, en el versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Como yo te he comentado en muchas ocasiones, y a mí me gusta mucho hablar de esto, el mundo tiene sus propias leyes. Así es como Dios lo estableció, así es como Dios lo creó. Existen las leyes de la naturaleza, que es cierto, cuando se nubla significa que hace frío, que quizás va a llover. Cuando sale el sol hace calor. Cuando hace mucho frío puede nevar, tienes que abrigarte. Leyes de la naturaleza. Pero también hay otras leyes que nosotros hemos creado como humanidad, como sociedad. Otras que hemos descubierto, como la ley de gravedad. Y así distintos estatus sociales, estándares políticos, cosas que nosotros mismos hemos involucrado a la creación. Lo que quiero decirte es que el mundo se rige bajo sus propias leyes, ya sean naturales o humanas. Y lamentablemente nosotros, los seres humanos, estamos condenados a este caos. Sí, vivimos en un caos. Vivimos en una constante persecución. Vivimos en medio de la maldad. Y yo creo que no estoy diciendo ninguna noticia sorprendente con esto. Es cosa de que enciendas la televisión, de que salgas a conversar con tus vecinos y te das cuenta que no es una utopía la que estamos experimentando, sino todo lo contrario. Pareciera que el mundo cada vez va de mal en peor.
Y si bien podemos ser muy buenas personas, yo sé que tú conoces gente muy buena, o quizás te consideras una persona muy buena, el habernos separado de Dios en el Edén nos quita todo privilegio que provenga de Él. Estamos condenados al caos. Y muy al estilo del Génesis, el hombre, y voy a ser enfático en el género, el hombre siempre ha querido buscar ser Dios. Agarra cualquier libro de historia, busca cualquier documental en YouTube, en Netflix, y te vas a dar cuenta cómo hombres a lo largo de la historia han querido ser Dios. Han querido dominar a otros o a otras bajo sus principios, bajo sus ideales. Y cómo las guerras a lo largo de la historia se han tratado más de ego que de cosas que en verdad sean relevantes. Incluso la dominación racial, la discriminación de género no son temas solamente actuales, sino que se han llevado a lo largo de toda la historia porque el ser humano, al separarse de Dios, ha adoptado esa naturaleza, ha adoptado las leyes de este mundo, separándose de las leyes de Dios. Por lo tanto, al estar sujeto a las leyes, no hay nada que nosotros podamos hacer bajo nuestros propios medios que nos quite la condena en la que estamos viviendo, de seres naturales, seres dolientes, seres sufrientes y seres también que hieren a otros seres humanos. Y por ejemplo puedo contarte el caso de Martin Luther King Jr., que era un activista por los derechos civiles. Desde muy joven organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, a la no discriminación, otros derechos civiles básicos para la gente negra en Estados Unidos. Un gran líder de su época. Tal así que King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de los Estados Unidos y en la moderna historia de la no violencia. Esta persona marcó tanto la historia respecto a los derechos de la gente afroamericana en Estados Unidos, que generó diversas marchas que llevaron a que se generaran derechos de voto para estas personas. Porque como te comentaba, la vida es cruda, la vida es dura, y la discriminación racial existe, el racismo existe. ¿Y por qué te traigo este caso? Porque Martin Luther King fue una persona súper buena, una persona que hizo mucho aporte a la sociedad y también era una persona cristiana, era un pastor cristiano, pastor bautista, que incluso tenía doctorado en teología. Y cualquiera podría pensar que era una persona súper buena, pero lamentablemente murió asesinado. Le dieron un balazo en la cabeza, un francotirador le dio un balazo en la cabeza cuando estaba saludando a sus seguidores en el balcón del motel donde se estaba quedando con su grupo, con su equipo, en el año 68. ¿Por qué te cuento esta historia? ¿Por qué te cuento este ejemplo? Porque podemos ser muy buenas personas, pero el mundo en el que vivimos es un mundo cruel y frío. Un mundo venenoso que en sí mismo, que sin que nosotros hagamos nada o lo podamos hacer todo, es un mundo que está perdido. Y aunque haya diversas personas que quieran cambiarlo, pueden hacer muy bien. No niego eso. Pero el mundo tiene sus propias leyes, tiene sus propios rudimentos y nosotros de alguna forma somos esclavos de él. Somos esclavos de las cosas que suceden en este mundo. Y no es ser negativo, no es ser pesimista, sino que mejor dicho es ser realista. El segundo proceso del cual yo te quiero hablar en este momento es el que sigue la condenación, que podríamos decir que es el juicio. ¿Qué pasa con estas personas condenadas? ¿Qué pasa con este mundo condenado? ¿Qué dice Dios al respecto? El libro de Juan, el capítulo 4 y 5, dice lo siguiente: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A pesar de cómo se dieron las cosas, a pesar de cómo están la situación del ser humano dictada, Dios no es indiferente a su creación. Él les prometió
en el Antiguo Testamento, en diversas partes, prometió un mediador que lo iba a unir nuevamente a Él, a su presencia. Lo curioso de este mediador del que habla Dios a lo largo de la palabra es que Él no determinó un tiempo en el que iba a aparecer, pero todos teníamos que ser pacientes. Él no estableció quién iba a ser esta persona, pero todos teníamos que estar preparados. Dios no dijo por qué, pero todos debían conocer el cómo lo iba a hacer. Una noche de quién sabe qué día, quién sabe qué año, nació un niño en un pequeño pueblo llamado Belén, un pueblo olvidado del sector de ahí de Israel. Un pueblo quizá muy pobre, muy pequeño, insignificante. Nace un niño en escasas condiciones. La familia no era necesariamente pobre, pero nace en escasas condiciones. Este niño crece, se transforma en hombre y comienza un ministerio, hablando sobre Dios y hablando sobre teología. Personas lo empiezan a seguir y la verdad es que tenía un discurso muy bonito. Tenía una personalidad muy única, tenía un desplante grandioso, tenía características que lo hacían un súper buen líder. Era revolucionario, tenía ideas que sobrepasaban los pensamientos de las personas, tenía un sentido de justicia único, tenía una compasión por las personas única. La verdad es que este niño que yo te cuento, que creció, esta persona, era una excelente persona. Era una maravillosa persona. El caso es que esa excelente persona es la que tomaría nuestro lugar en el juicio. Jesucristo, no teniendo pecado alguno, siendo una persona de bien para la sociedad, fue crucificado en la cruz por nosotros. Como yo te comentaba, nosotros nos alejamos de Dios en el Edén. Dentro de la creación, Dios estableció en nosotros una libertad de pensamiento, un raciocinio que nos separa del mundo animal. Nosotros podemos pensar y sentir, y Dios nos dio esa libertad. Y dentro de esa libertad nosotros lo abandonamos, nos alejamos de Él, y bajo todos los puntos de vista estamos perdidos y somos condenados. Pero uno que no fue condenado, uno que no tenía por qué morir, se vistió de nuestras ropas, se vistió de nuestros pecados y se sacrificó en la cruz. Me recuerda a una historia muy antigua, del año 1941, en la época donde estaba la dominación del imperio nazi. Bueno, no sé si imperio, pero estaba toda esta guerra de la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración nazi. Y sucede que uno de los prisioneros huyó, escapó. Y los capitanes, para amedrentar al resto de los prisioneros, decidieron que iban a matar a 10 personas por el prisionero que había escapado, solamente para amedrentarlos. Y claro, empezaron a escoger arbitrariamente quiénes iban a ser estas personas. Y sucede que el capitán los tenía en fila y lo estaba eligiendo uno por uno, y uno salta, uno llamado Francis, salta diciendo: ¿qué será de mi mujer? ¿Qué será de mis hijos si muero? A lo lejos aparece una figura, una persona adulta, no necesariamente vieja, pero adulta, que usaba lentes. Se acerca a esta persona, le toca el hombro al capitán y le dice: yo soy un sacerdote católico, quiero morir en lugar de este hombre. Mire, yo soy viejo, no tengo hijos, ¿puedo morir por esta persona? A lo que el capitán, sabe cómo eran estas personas, dijo: admitido, adelante. Y esa noche metieron al búnker del hambre, porque ese iba a ser su castigo, los iban a matar por inanición. Y este sector donde ellos tenían para meter a estas personas le llamaban así, el búnker del hambre. Esa noche metieron a 9 personas y a un sacerdote en ese lugar.
Sucede que lo normal era que estas personas se comieran a otras por hambre, que al final se terminaran matando entre ellos. Pero no fue el caso con estas personas, con las 9 personas y el sacerdote. Cuenta la historia de que cantaron salmos, rezaban constantemente desnudos, sin ropa, y que al pasar 2 semanas aún quedaban vivos 3 personas y el sacerdote, el padre Maximiliano. El caso es que los militares nazis necesitaban ocupar el búnker del hambre, así que necesitaban deshacerse de ellos y los sacrificaron, los mataron. Y Francis, que fue la persona que fue salvada por el padre Maximiliano, se relata que el resto de su vida viajó a lo largo de todo el mundo. Después, claro, pudo salir de esa situación. Tú sabes que los aliados ganaron la guerra. Él pudo ser libre nuevamente. Y en esa libertad viajó por todo el mundo contando la historia de lo que el padre Maximiliano había hecho en su vida. Y murió a la edad de 94 años. Es una súper bonita historia de cómo quizá una persona buena, una persona creyente, se sacrificó por otra persona. ¿Se lo merecía? No sabemos, pero este padre se compadeció de la persona. Ahora la muerte de Jesús es mucho más asombrosa que esa. Porque Cristo no se sacrificó por una persona. Se sacrificó por toda la humanidad. Por cada una de las personas de este mundo, Jesús se entregó su vida. El tercer proceso, del cual yo te quiero hablar el día de hoy, yo le titulé acá la sentencia. Porque si hablamos de ser condenados y de que Jesús pagó el juicio por nosotros, entonces ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que queda de todo este ejercicio? ¿Cuál es finalmente la sentencia que a nosotros nos queda? Y para eso quiero leerte el versículo 6 del capítulo 4 de Gálatas. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Verás, a partir de este sacrificio ya no vamos a ser llamados esclavos nunca más. A partir del sacrificio de Cristo ahora nosotros vamos a ser herederos de las bendiciones de Dios, algo que antes nosotros no teníamos cabida, no teníamos por qué, no las merecíamos. A través de lo que hizo Cristo por nosotros, ahora sí vamos a poder tener entrada a las bendiciones de Dios. Y no solo eso, ser hijos, ser adoptados por Dios, ser llamado hijo de Dios, conlleva muchos otros beneficios, como es también que el Espíritu Santo viva en nosotros. Colocó dentro de nuestra vida el Espíritu para que nos guíe en un mundo que aún parcialmente sigue condenado hasta que, claro, Cristo regrese para que acabe totalmente con el mal. El Señor depositó en nuestras vidas, en nuestro corazón, un espíritu que nos va a guiar. Porque si no te has dado cuenta todavía, porque yo todas las mañanas me doy cuenta, todas las noches, y cada vez que enciendo el celular o enciendo el televisor, aún sigo en este mundo. O sigo viendo los horrores de la humanidad. Pero Dios dejó depositado en nosotros su Espíritu Santo para que nos guíe en medio de todo este problema, en medio de toda esta vorágine. Y me gusta mucho la expresión que usa Pablo, o lo que explica Pablo acá, porque no es un espíritu cualquiera, sino un espíritu que nos hace clamar, o que clama dentro de nosotros: Abba, Padre. Déjame decirte que esta expresión en arameo significa Padre querido o papito. Es una expresión de intimidad, de cariño. Por lo tanto, nosotros, a ser llamados hijos de Dios, también nos entregó la posibilidad de ser íntimos, cercanos de Dios. Algo que antes jamás tuvimos la posibilidad. Antes que
por mucho intento que tú tuvieras y jamás hubieras podido acercarte a su presencia, hoy día lo tienes ahí, al alcance de tus rodillas. Quizás ni siquiera conversando por la calle, acostado, pensando, tienes la cercanía directa con el Señor. Uno de los libros que yo tengo, de un escritor cristiano llamado Nicky Gumbel, él comenta de que un tiempo vivía en un departamento donde debajo de él existía un banco. Había una sucursal de un banco. Y él siempre tenía el pensamiento, la curiosidad de que si lo que él hacía en su casa, en su piso, se escuchaba abajo en el banco. Entonces con uno de sus amigos quisieron hacer un experimento. ¿Y en qué constaba el experimento? Ellos tenían que saltar y otro de sus amigos iba a ir abajo a escuchar si es que la gente lo notaba, si es que se podían pasar los sonidos del piso justamente donde vivía él al banco que estaba abajo. Ya, entonces el primer experimento era saltar uno, después era saltar de una silla y después saltar de una mesa y después lo mismo pero todos juntos. Sucede que el amigo estaba abajo en el banco y tú sabes cómo es el movimiento de una sucursal de banco. Se escuchan personas hablando, están haciendo negocios, firmando una que otra cosa. Un ajetreo normal, ¿cierto? Entonces salta el primero. ¡Pah! Y claro, pues era bien delgada lo que separaba el piso de arriba con el banco, entonces el amigo que estaba abajo lo escuchó al tiro. El caso es que después vino otro salto, ¡pah! Y se escuchó mucho más fuerte. Y ya el tercer salto se escuchó tan fuerte que toda la gente en el banco se quedó callada, se quedó en silencio. Entonces el amigo ya tenía clarísimo de que lo que pasaba arriba se escuchaba súper fuerte abajo porque lo que lo separaba era súper delgado. Entonces subió súper rápido a avisarle que sí se escuchaba. Incluso el último salto que estas personas dieron, que el escritor que yo te comento dio con su amigo, empezó a soltar esquelas del piso que estaba abajo. Y él siempre contaba esta historia en sus predicaciones, en su devocional y todo ese tipo de cosas. Un autor cristiano muy conocido. Sucede que un día le llega una carta de uno de los guardias que trabajaba en el banco, que por casualidad de la vida también era cristiano y escuchó sus prédicas e identificó que él trabajaba justo ahí. Y le llega una carta y cuando la empieza a leer le llama mucho la atención, le sorprende que el guardia le empieza a contar que en el último salto que dieron no era esquelas lo que caía desde el techo del banco, sino que eran pedazos de cemento. Y al parecer la separación entre el piso de arriba y el banco era mucho más pequeña de lo que habían pensado. Lo mismo pasa con Jesús, lo mismo no pasa con el Señor, porque la barrera que nos separaba de Dios se ha eliminado ahora. Dios nos escucha cada vez que oramos, cada vez que nos dirigimos a Él. Dios está atento a lo que nosotros estamos diciendo. Y por el Espíritu tenemos un acceso directo a la presencia de Dios. Y como comenta el escritor que yo te contaba la historia recién, no necesitamos ponernos a saltar como locos para poder atraer su atención, porque el Espíritu Santo ha hecho la interacción de forma directa. Y así es como el proceso de esclavitud a libertad fue gestado, fue producido. Pero a mí me deja algo sonando, me deja algo inquieto, me deja reflexionando algo. Que claro, ahora como te lo predico, como te lo cuento, suena espectacular, suena perfecto. ¿Acaso no deberíamos sentirnos bien? ¿O deberíamos sentirnos plenos si Cristo ha hecho ya todo por nosotros? Quiero leerte una historia que se encuentra en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 6, un poquito largo, sí, versículo 6 al 17, el cual dice lo siguiente, que es la historia del paralítico de Betesda. Antes de lo que te voy a leer, estas personas que estaban ahí, es que es una fuente, es una especie de lavadero, que para contextualizarte es un tipo de piscina hoy en día. Ellos tenían la creencia de que un ángel bajaba y al tocar las aguas ellos eran sanos. Entonces había muchas personas enfermas alrededor, esperando que llegara este ángel para poder ser sano.
Y a esto se acerca Jesús a una persona que había estado 38 años ahí enfermo. Y Jesús le dice lo siguiente, o en el versículo 6 dice lo siguiente: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Vaya pregunta, ¿no? Una persona enferma durante 30 y tantos años, Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron: había sido sanado, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaban en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Por qué te cuento esta historia? ¿Por qué te leo este relato? Porque hay una característica interesante en la reacción de este paralítico. Porque a pesar de ser sanado, o salvado en este caso, o digo en el contexto en el que estamos hablando, volvía a ser preso del mundo, volvía a ser preso de las preocupaciones, y en este caso, como le dice Jesús, del pecado. Jesús lo sana de su enfermedad de ser paralítico, ¿cierto? Pero él se dirige a la autoridad y acusa a Jesús, que él es el culpable de que le estaba llevando su lecho, por lo tanto, él es el culpable de lo que le estaba aconteciendo. Cuando Jesús se acerca a él, en primera instancia le dice: ¿por qué estás enfermo? ¿O quieres ser sanado? Y él le dice: sí, Señor, pero no tengo quien me lleve. Él depositaba sus necesidades o sus problemas en otras personas. Y finalmente, cuando los judíos lo interceptan, él le dice: Jesús, él fue el que me sanó, él es el culpable de mi condena, porque ellos lo estaban condenando por leyes que tenían ellos sobre el día de reposo. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? No peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Como yo te decía, a pesar de ser salvado, a pesar de ser sanado, él volvía al miedo, él volvía a ser esclavo de sus pensamientos, de sus inseguridades, y se volvía distante nuevamente de Dios. Y ahí es donde nos veo a nosotros. Somos esclavos del mundo y nos empezamos a preguntar: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios en mi vida? Cuando fuimos nosotros quienes nos alejamos en primera instancia. Yo he dicho en muchas ocasiones que Cristo ha hecho todo el trabajo por nosotros. Él ya hizo toda la pega. Ahora lo que queda por delante es responsabilidad nuestra. Nosotros en algún momento, en algún tiempo fuimos esclavos de nuestros pecados, fuimos esclavos de nuestros pensamientos, fuimos esclavos de nuestros quehaceres, fuimos esclavos de nuestros miedos. Y déjame decirte, y con firmeza, con seguridad te lo digo, el Señor nos hizo libre de todo eso. A mí me hizo libre de las cosas que mataban, la inseguridad, el miedo, quizás la depresión, quizás la tristeza, no sé, de que el Señor te hizo libre. Pero ¿cuál es el problema con nosotros, con los seres humanos? Que estamos tan acostumbrados a ser esclavos que cuando somos libres no sabemos cómo actuar nuestra libertad, no sabemos cómo desarrollar nuestra libertad, y volvemos al miedo, volvemos a la inseguridad, volvemos al terror. Y déjame decirte que ya no se trata de ser buenas o malas personas. Antes quizás intentábamos ser buenas personas porque si es que existía un cielo nosotros teníamos quizás posibilidades de llegar a él. Antes tratábamos de hacer el bien, pero déjame decirte que ahora no se trata de reglas. Desde el momento en que Cristo llegó a tu vida ya no se trata de reglas.
Ya no se trata de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Se trata de dejar al Espíritu Santo obrar en tu vida. Porque cuando el Espíritu Santo obra en tu vida, el Espíritu Santo te va a llevar a hacer el bien, siempre. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo obra en mi vida? ¿Cómo es que yo me relaciono con el Espíritu Santo? Porque recuerda, el Espíritu Santo es una persona. No es que mágicamente tengo el Espíritu y ahora todo me funciona bien. Tenemos que conocerlo, tenemos que interactuar con Él, tenemos que conversar con Él. Tenemos que dejarlo conocernos y nosotros conocerlo a Él. ¿Cómo es que el Espíritu Santo se puede desarrollar en bien en mi vida? Acercándome a Dios. Por lo tanto, como te decía, ya no es un tema de reglas, sino es un tema de alejarme o acercarme a Dios. Y ya no se trata los pecados de las cosas que hago mal, sino el pecado se trata de las intenciones que tengo. Intención de acercarme a Dios o intenciones de alejarme. Quiero hablarte a ti que Dios te libró del pecado, a Dios que te libró de la esclavitud, a Dios que te enseñó cosas mejores de las que tenías. Te dio paz, te dio tranquilidad, te dio sueños, te dio dones, te dio propósitos. A ti que ahora te estás preguntando dónde está Dios. A ti que has vuelto al pecado, que has vuelto a la esclavitud. Quiero decirte lo que dice en el versículo 6 de Gálatas. Dice lo siguiente: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No traigas las guerras que viviste antes a tu presente. Hoy día tú vives en paz y tienes que creer eso. Cristo te ha dado paz, te ha dado bendición. Créelo, vívelo, manifiéstalo en tu corazón, en tu vida, en tus pensamientos. Cristo nos libró del pecado y vaya precio que pagó para librarnos del pecado. No dejes que el diablo te arrebate tu heredad. Ahora tú eres hijo, ahora tú eres hija de Dios y nadie puede quitarte eso. El único que puede alejarte de esa herencia eres tú mismo, eres tú misma. No queriendo asumir tu libertad y volviendo a la esclavitud, porque al igual que Israel, la esclavitud se nos hace cómoda, porque la esclavitud es algo que hemos conocido durante mucho tiempo. El Señor no murió por ti para que vuelvas a ser esclavo. El mundo tiene sus leyes, el mundo tiene su caos, pero como dice Juan también, nosotros ya no somos parte de este mundo. Como dijo Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Alégrate. Arrepiéntete si tienes algo de que arrepentirte, porque el reino de los cielos está aquí. Está a la vuelta de la esquina. Está en tu corazón, está en tu vida. Está queriendo trabajar, está queriendo hacer cosas en ti. Pero tú no quieres creerlo porque aún te sientes esclavo. Te invito a que asumas lo que Dios quiere contigo, a que creas lo que Dios quiere hacer contigo. Tú eres hijo de Dios, ya no eres esclavo. Te invito a que te acerques a su presencia, que dejes al Espíritu Santo obrar en tu vida, para que esta heredad y todas las bendiciones que vienen consigo lleguen a tu corazón. Nótese lo que habla Pablo aquí. Pablo no está hablando de bienes materiales. Todo lo bien que proviene de Dios es algo espiritual. Es algo que primero nace en tu corazón y después se manifiesta en tu vida. Que tengas buena estabilidad económica no significa que estés bien. Que tenga paz en tu corazón significa que Dios está obrando en ti. Y para tener paz en tu corazón, puedes tener mucho o puedes tener poco, como dijo Pablo. He sabido estar en la pobreza como también he sabido estar con muchos bienes. De una u otra forma, yo alabo al Señor. Te quiero invitar el día de hoy
a que dejes cualquier condición de esclavitud que estés viviendo y te acerques a la voluntad de Dios, que es ser hijo. Y que cuando te acuestes en la noche, tranquilo, relajado, puedas decir al cielo: Abba Padre. Abba Padre. Señor, te bendiga mucho. Esta palabra ha bendecido mi vida, espero haya bendecido también la tuya. Que el Señor te bendiga. Nos estamos viendo en otra ocasión. Bendiciones. Es el Rey de Gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria que me lo ofrece hoy? Oh Rey del universo, príncipe de paz, revelándome los cielos, misterios que en el hay. Mi espíritu lo anhela, su gloria y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, el sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Hola mi hermano, que el Señor les bendiga. Les llamo mucho de menos como familia, amén. Me han encomendado la misión de orar por esta reunión, amén, virtual que hemos hecho en conjunto, toda la familia, amén, en Cristo Jesús que somos. Voy a orar delante de la presencia del Señor, amén. Incline su rostro, amén.
Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor Jesús, por tu amor, tu inmensa misericordia, Cristo de la gloria. Sea usted bendiciendo, Señor Jesús, la mesa de nuestros hermanos, Señor Jesucristo. Sea usted bendiciendo su vida, su salud, Señor Jesús. Sea usted con ellos cada día, Padre Celestial, que tu misericordia, Señor Jesús, alcance, Señor Jesús, a todos nuestros familiares, Señor Jesucristo, a todos nuestros hermanos en Cristo, Señor. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por las pruebas, Señor Jesucristo, por las tormentas que estamos pasando, Señor Jesús. Mas tú, Señor Jesucristo, con tu mano poderosa pondrás calma, Señor Jesucristo, a todas estas situaciones, Señor Jesús. Confiamos en ti, Señor Jesucristo, tú eres nuestra roca fuerte, Señor Jesucristo. Estamos parados en ti, Señor Jesucristo. Señor Jesús, sea usted llenándonos de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, sea usted guiándonos perfectamente, Señor Jesús, hasta tu blanco, Señor Jesús, que eres tú, Señor. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que hemos hecho, Señor Jesús. De principio a fin, Señor Jesús, las alabanzas, exhortaciones, predicaciones, oraciones, Señor Jesús. Todo lo que hacemos, Señor Jesús, es una adoración ante ti, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por estas familias, Señor Jesús, que has puesto en nuestras vidas, Señor Jesucristo, para poder alabarte en comunión de espíritu, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor Jesús, por todo esto, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios.